Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra santa. Te pedimos que al hacerlo, tu Santo Espíritu esté con nosotros para guiar nuestros pensamientos y darnos entendimiento. Te agradecemos, Padre, por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Como vimos en nuestras charlas anteriores, la Biblia tiene solo un limitado número de cosas que decir en cuanto a María, la Madre de Jesús. En preparación para nuestro estudio de hoy, es necesario subrayar el hecho de que la Biblia no dice nada respecto a dónde, cuándo, de quién o cómo nació María. No conocemos el nombre de los padres de María, ni sabemos nada acerca de su nacimiento. Solo sabemos lo que la Biblia dice acerca del nacimiento de Jesús. Sin embargo, en la teología romana católica se habla de María como si fuera diferente de nosotros de dos maneras específicas. De hecho, en esta teología, primero que nada, se enseña que María nació inmaculada. Es decir, nació con la naturaleza de Adán antes de la caída. Nació sin una naturaleza humana caída. En segundo lugar, en esa teología encontramos la enseñanza de que María nunca cometió ningún pecado durante su vida. Ningún pecado ni mortal ni venial. Y hay dos razones por las que la Iglesia romana subraya estas dos ideas acerca de María. La razón por la que enseñan que nació sin la naturaleza caída de Adán y porque ella nunca cometió ningún pecado en su vida. Quiero compartir con ustedes, al iniciar el estudio de hoy, las dos razones por las que la Iglesia Católica principalmente a través de sus teólogos enseñan estas dos ideas de María. Primero que nada, quiero leer varias declaraciones del libro Las Glorias de María, de Alfonso Ligorio, que estudiamos la vez pasada. Y tal vez hay un par de citas de otras fuentes romanas en cuanto a por qué María nació inmaculada y por qué nunca pecó, a pesar de que la Biblia nunca habla de esto. La primera cita la encontramos en Las Glorias de María, página 295 en la versión inglés, donde se nos dice: pero ¿cómo podía decir de Jesucristo que estaba separado de los pecadores si tenía una madre pecadora? Creo que es bastante claro. Una vez más, pero ¿cómo se podía decir de Jesucristo que estaba separado de los pecadores si tenía una madre pecadora? En la página 296 de Las Glorias de María, se cita a Brígida de la siguiente manera: María fue concebida sin pecado, para que el Hijo Divino pudiera nacer de ella sin pecado. Estamos descubriendo que la razón por la que se dice que María nació inmaculada en la teología romana es porque si ella no lo era, entonces no podía traer a Jesús inmaculado al mundo. En la página 297 del libro de Las Glorias de María encontramos esta declaración: la corrupción es una desgracia para la naturaleza humana, y como Jesús no estaba sujeto a ella, María también estaba exenta, pues la carne de Jesús es la carne de María. Nuevamente en la página 297 encontramos esta declaración: pues no solo es cierto que la carne de Jesús es la misma que la de María, sino que la carne de nuestro Salvador, incluso después de su resurrección, permaneció igual que la que había tomado de su madre.
Déjenme leer otras dos declaraciones, pues este punto es bien importante. María tenía que nacer inmaculada para poder traer al mundo un hijo inmaculado. Ese es el argumento. En la página 311 del libro de las Glorias de María encontramos una cita de Pedro Damián, quien dice: la carne de la Virgen, tomada de Adán, no admitía la mancha de Adán. Es decir, ella tenía la naturaleza de Adán antes de que él pecara, para que Jesús, en esa perspectiva, también pudiera nacer con la naturaleza de Adán antes de que pecara. Nuevamente encontramos esta declaración en las Glorias de María, página 299. La Virgen nunca cometió ningún pecado, ni siquiera uno venial. Estos son los pecados menos serios. De otro modo, no hubiera podido ser una madre digna de Jesucristo, pues la ignominia de la madre también hubiera sido la del hijo, pues él hubiera tenido una pecadora como madre. Es decir, Jesucristo, el perfecto, no hubiera podido tener una madre pecadora por haber cometido pecados literales o por tener la naturaleza pecaminosa de Adán. Una declaración final de un panfleto publicado por los Caballeros de Colón. El título es La Madre de Jesús, página 25. Noten esta declaración. María habría heredado el pecado y sus penas si Dios no la hubiera guardado de ellos. Como resultado, la suya era una condición similar a la de nuestros primeros padres antes de la caída. No puede ser más claro que eso. María tenía la naturaleza de Adán y Eva antes de la caída. Es decir, ella no nació con una naturaleza pecaminosa y nunca cometió pecado. Ahora, la primera razón que notamos por la que la Iglesia romana enseña que tuvo que nacer inmaculada y que no pudo haber pecado, es porque ella tenía que ser así para poder traer al mundo un hijo que tenía las mismas características, que no tendría que sufrir por el resultado del pecado de ella o de la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero hay una segunda razón por la que la teología romana enseña que María nació inmaculada y vivió sin cometer pecado. Esa razón es que en la teología romana, María murió y permaneció en la tumba por 3 días. Su cuerpo no vio corrupción y luego, en el tercer día, ella fue asumida en el cielo. Y un poco más adelante de esta serie, vamos a hablar más sobre los dogmas de María en el catolicismo romano, pero ellos creen que María, en el presente, está parada ante su Hijo y que sirve como abogada de la raza humana. Y claro, no hay manera de que María pueda servir como abogada de la raza humana si hubiera sido concebida en pecado o si hubiera cometido pecado, pues la justicia de Cristo la hubiera destruido. Déjenme leer algunas declaraciones de teólogos católicos romanos. Esta es de Alfonso Ligorio, en las Glorias de María, página 293, quien cita a Anselmo. Dios pudo preservar ángeles en el cielo sin mancha en medio de la devastación que los rodeaba. Era entonces incapaz de preservar a la madre de su hijo y a la reina de los ángeles de la caída humana. También cita a Gregorio, y aquí es donde llegamos a un punto específico en el que María no es capaz de servir como abogada de la raza humana si ella cometió pecado. Esta declaración se encuentra en Ligorio, página 289. Gregorio dice que un enemigo no puede apaciguar a su juez si éste es, a su vez, la parte herida. Pues si lo hiciera, en vez de apaciguarlo, lo provocaría a mayor ira.
Y por tanto, como María iba a ser la mediadora de paz entre los hombres y Dios, era de la mayor importancia que ella no apareciera como una pecadora o enemiga de Dios, sino que apareciera en todas las cosas como una amiga y libre de toda mancha. Así que primero tenía que nacer inmaculada y vivir una vida sin pecado, porque Jesús vendría de ella y tendría la misma naturaleza. Y en segundo lugar, en la teología romana, ella iba a servir como mediadora o abogada de la raza humana, y un pecador no puede aparecer en la presencia de Dios para representar a la humanidad. De hecho, la Biblia enseña que tenemos un mediador en el cielo, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien no pecó, no fue profanado y fue perfecto, y por lo tanto puede representarnos ante Dios. Uno puede leer en Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice que Jesús fue separado de los pecadores. En ninguna parte de la Biblia se encuentra que María haya nacido sin la naturaleza caída de Adán, o que nunca haya cometido pecado en su vida. Eso entra a la iglesia puramente como resultado de la tradición humana. La Biblia habla del nacimiento y la pureza de Jesús, no habla sobre el nacimiento o la pureza de María. Ahora, en otras ocasiones, hemos estudiado sobre el anticristo. Y no me voy a adentrar en este estudio completo sobre el anticristo en nuestra charla de hoy. Hemos estudiado, por ejemplo, sobre el cuerno pequeño, sobre la bestia, sobre la ramera de Apocalipsis 17, el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Hemos estudiado básicamente todos los pasajes que se refieren al anticristo en las Escrituras, y hemos notado varias características sobre este. Persigue a los santos del Altísimo, habla blasfemias contra el Altísimo, es decir, dice poder perdonar pecados, dice ser el representante del Altísimo en la tierra. Notamos que este poder gobierna por 1260 años después de que el Imperio Romano se divide en 10 reinos. Notamos varias características sobre el anticristo, pero hay una que no está contenida en ninguno de estos pasajes sobre el anticristo, como Apocalipsis 13, y Daniel capítulo 7, y Daniel capítulo 11, y Apocalipsis 17, y 2 Tesalonicenses 2, hay una característica que se encuentra en otro pasaje del apóstol Juan. Quiero que leamos este pasaje. Se encuentra en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Se nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Ahora, ¿cómo puede uno probar un espíritu para saber si viene de Dios? ¿Cómo puede uno entender si un profeta realmente habla por Dios? Noten el versículo 2. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y luego, el versículo 3 se hace más explícito. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. De acuerdo a este pasaje, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no solo no es de Dios, sino en realidad posee el espíritu del anticristo. Y esa es la razón por la que en Juan capítulo 1, versículo 14, se nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
En otras palabras, las Escrituras nos dice que Jesús vino a este mundo y tomó carne de nuestra carne, huesos de nuestros huesos, tomó sangre de nuestra sangre, se volvió uno de nosotros. Y de acuerdo con este pasaje, todo el que no cree que Jesús vino en la carne no puede ser de Dios. De hecho, este es el espíritu del anticristo. Ahora, la charla de hoy no es principalmente sobre María. La charla de hoy es principalmente sobre el Señor Jesús. Pero teníamos que empezar la charla hablando de María, porque en la teología católica la idea es que María nació con la naturaleza no caída de Adán, para que Jesús pudiera nacer con la naturaleza no caída de Adán. Saben, hay una pregunta que la gente me hace muy frecuentemente, y es, ¿crees que Jesús asumió la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿O cree que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la caída? Claro, quieren arrinconarlo a uno. Y lo que digo es, básicamente, es que no creo que Jesús haya tomado la naturaleza de Adán antes de la caída, y que no creo que Jesús haya tomado la naturaleza de Adán inmediatamente después de la caída. Creo que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la caída, la naturaleza de Adán que nació de nuevo después de haber pecado. Es decir, Jesús tomó la naturaleza regenerada, pero pecaminosa de Adán. Es decir, Jesús no vino a este mundo con una naturaleza pecaminosa de alguien que no había nacido de nuevo, alguien que no había sido regenerado por el Espíritu Santo. Hubiera sido imposible que Jesús la venciera. Así que creo que la Escritura enseña que Jesús tomó la naturaleza de Adán pecaminoso después de que él se había convertido a Dios después de haber pecado. Hay un pasaje que encontramos en Romanos capítulo 8, que es bastante importante, y quiero leer varios versículos al principio de Romanos capítulo 8. En realidad, en este pasaje se ha hecho una comparación entre Jesús, quien vino a la semejanza de carne pecaminosa, pero a través del Espíritu vivió una vida espiritual de victoria ante el pecado, y sus seguidores, quienes también tenían naturalezas pecaminosas, y por el poder del Espíritu Santo también logran vencer al pecado. Es decir, se hace un paralelo entre Jesús, quien tomó la semejanza de carne pecaminosa, y por el poder del Espíritu Santo ganó la victoria sobre el pecado, y lo que debería pasar con sus seguidores, quienes tienen naturalezas pecaminosas, y a través del poder del Espíritu Santo también pueden vencer al pecado en sus vidas. Déjenme leer este pasaje y les iré explicando algunas cosas al avanzar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Están conmigo en lo que esto dice? ¿Tenemos carne? ¿Nacimos en la carne? Claro que sí. Pero, ¿caminamos según la carne si hemos nacido de nuevo? Absolutamente no. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verán, esto habla del nuevo nacimiento. Luego encontramos en el versículo 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, en otras palabras, debido a nuestra naturaleza carnal pecaminosa, la ley no podía más que ¿qué? Condenarnos. Así que la ley no podía salvarnos. Así que dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Cómo? Condenó al pecado en la carne. Les pregunto, ¿Jesús vino en nuestra carne? Ciertamente lo hizo. ¿Batalló contra el pecado en esa carne? Ciertamente lo hizo. Pero, ¿quién guió y controló su vida? El Espíritu guió y controló su vida. Y le dio una victoria total y completa sobre el pecado. Ahora, les pregunto, ¿esa es una posibilidad para los seguidores del Señor? Cierto que lo es.
Continuemos leyendo el versículo 4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, ¿ven? Ahora habla de nosotros. Fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al ¿qué? Al Espíritu. Así como Jesús tenía la semejanza de carne de pecado, pero vivió por el poder del Espíritu, nosotros también podemos en carne pecaminosa vivir en el poder del Espíritu. Este es el argumento del apóstol Pablo. Noten de nuevo el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ven? Son dos modos de vivir. Uno puede vivir en la carne o en el Espíritu. Jesús tenía la semejanza de carne pecaminosa, pero en carne pecaminosa vivió por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros también podemos entonces tener carne pecaminosa y vivir por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ciertamente. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, por cierto, la palabra carne, ahí se refiere a lo carnal, es la misma palabra en griego. Entonces uno podría decir, porque al ocuparse de lo carnal es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Les pregunto, ¿Jesús nació en la semejanza de carne pecaminosa con una naturaleza de pecado que no había sido regenerada por el poder del Espíritu Santo? Absolutamente no. Jesús no hubiera podido vencer porque hubiera estado en enemistad con la ley de Dios. No hubiera habido manera de que hubiera obedecido si simplemente hubiera heredado carne pecaminosa. Él heredó carne pecaminosa regenerada por el poder del Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne. Aunque sí lo hacemos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la caída, la semejanza de carne de pecado, pero a través del poder del Espíritu Santo venció al pecado en su vida. Nunca cometió ni siquiera un pecado ante Dios. Ahora notemos otro texto en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Jesús venció el pecado como Adán antes de la caída, o vino con la naturaleza de Adán después de la caída. Bueno, creo que Hebreos 4, versículo 15 explica que Jesús se identifica con nosotros más que con el Adán de antes de la caída. Noten, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de las debilidades de Adán. ¿Es así que dice? No, así no es. Porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que fue tentado en todas las cosas, ¿como qué? Como nosotros lo somos, pero sin pecar. Su conexión y su vínculo es con nosotros. Noten también Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que cuando los hijos, es decir, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Como los hijos tienen carne y sangre, Él también participó ¿de qué? También participó de lo mismo. Noten, Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 12. Hebreos 2, versículo 10 al 12. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten.
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, noten que Dios va a llevar a muchos hijos a la gloria, perfecciónase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios el Padre va a llevar a muchos hijos a la gloria y va a usar al autor de la salvación para llevarlos. Ahora, noten el versículo 11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. ¿Quién nos llama hermanos? ¿Dios el Padre o Jesús? De acuerdo a este texto, es Jesús. Noten que el Padre usa a Jesús como el autor de nuestra salvación para llevar a muchos hijos a la gloria. Pero Dios tiene también hijos y ellos son hermanos del Hijo. Una vez más, el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Como los hermanos tienen carne y sangre, Él participó de lo mismo. Así que aquí encontramos que Jesús llama a aquellos que llama a sus hermanos. Ahora les pregunto, ¿todos en este mundo son hermanos de Jesús? No. Este es un término técnico que se refiere a aquellos que han nacido con carne pecaminosa, pero que han aceptado a Jesús como Salvador, se le han unido y se han vuelto sus hermanos a través de la conversión. Noten Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos capítulo 3, versículo 35. La definición de Jesús como nuestro hermano. ¿Y quiénes son los hermanos de Jesús? Dice aquí Marcos 3, versículo 35. Jesús está hablando. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿podría una persona ordinaria al común, sin haber sido convertida a hacer la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es, ¿qué es según Jesús? Mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Noten que la palabra hermano significa alguien que ha sido convertido y hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa cuando la Biblia dice que Jesús se convirtió como en su hermano? Es más, leámoslo en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Jesús vino a este mundo con la naturaleza no regenerada de un ladrón, de un asesino o de un borracho. Claro que no. Vino a este mundo con una naturaleza como la que sus hermanos poseen cuando se han convertido a Jesús. Noten Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo. ¿Cuántas cosas? ¿Qué significa la palabra todo? ¿Necesitamos debatir el significado de la palabra todo? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cómo vino Jesús a este mundo? ¿Vino a este mundo como qué? Como sus hermanos. ¿Como sus hermanos los convertidos o los no convertidos? Los convertidos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero leer una serie de declaraciones muy interesantes que encontramos en diferentes fuentes con respecto a este aspecto de la naturaleza de Cristo. La primera la encontramos en Sign of the Times, mayo 16 de 1895, versión en inglés. La escritora de esta declaración es, claro, Ellen White. Ella dice y entiende de lo que la Biblia habla. Tenemos el hábito de pensar que el Hijo de Dios es un ser tan enteramente exaltado por encima nuestro que es una imposibilidad que pueda participar de nuestras pruebas y tentaciones, y que no puede tenernos simpatía en nuestra debilidad y fragilidad.
Creemos que Jesús es muy distante a nosotros, y por cierto, en la teología católica romana, Jesús ciertamente es distante. Por eso es que uno tiene que ir primero a María, luego a Jesús, porque María es la humana, María es la madre amante, María es la madre misericordiosa. Jesús es diferente a nosotros. ¿Ven? Él es quien nos juzga en la teología católica romana. Continúa diciendo que la razón por la que vemos así a Jesús es porque no asimilamos el hecho de que su unidad con la humanidad. ¿Por qué pensamos que Jesús no simpatiza con nuestras flaquezas y nuestras debilidades? Porque no nos damos cuenta de que Él es ¿qué? Uno con la humanidad. Tomó sobre sí la semejanza de carne pecaminosa y fue hecho en todos los puntos como su hermandad, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas pertinentes a Dios. Se ha comprometido a salvar a cada hijo de Adán que consienta ser salvo de la manera designada por Dios. Esta es una declaración poderosa. Jesús sí puede simpatizar con nosotros. Sabemos que Él nos entiende en nuestras flaquezas y debilidades, y el poder que Él tuvo para vencer es el mismo poder que nosotros tenemos para vencer. En otras palabras, no hay excusa para pecar. No podemos decir, el diablo me hizo hacerlo. Mi carne débil y pecaminosa me hizo hacerlo. Esa es la excusa que le daremos a Dios cuando estemos frente a su trono de juicio. Ay, la carne es muy débil. ¿Saben qué va a decir el Señor Jesús? Pero mi espíritu era muy fuerte. Verán, cuando uno dice que no puede vencer al pecado, uno no está diciendo que la carne es débil, sino que Dios no es lo suficiente poderoso para darnos la victoria sobre el pecado. Uno está diciendo que la carne es más poderosa que Dios, que el poder de Dios. ¿Entiende lo que digo? Ahora, noten otra declaración. Boletín de la Conferencia General, febrero 25 de 1895. Una poderosa declaración. Para poder llevar a cabo la poderosa obra de la redención, el Redentor debe tomar el lugar del hombre caído. ¿El lugar de quién tomó? El lugar del hombre caído. Cargado con los pecados del mundo, debe andar por el camino por el que Adán tropezó. Debe retomar la obra donde Adán fracasó. Donde tropezó, donde fracasó, dice la autora, y soporta una prueba del mismo carácter, pero infinitamente más severa que aquella que lo exilió. Es decir, Adán. Es imposible que el hombre comprenda a plenitud las tentaciones del enemigo a nuestro Salvador. Toda tentación al mal que el hombre encuentre tan difícil de resistir fue traída ante el Hijo de Dios en un nivel tan superior como lo es su carácter, por encima del carácter del hombre caído. Otra declaración de Adventist Review and Sabbath Herald, febrero 24 de 1874. La gran obra de redención solo pudo ser llevada a cabo por el Redentor al tomar el lugar de Adán el caído. ¿Es eso claro? Solo al tomar el lugar de ¿quién? De Adán el caído. Con los pecados del mundo encima, habría de caminar por el mismo sendero donde Adán tropezó. Resistiría la prueba que Adán fracasó en soportar y la cual sería casi infinitamente más severa que la puesta sobre Adán. En el instructor de jóvenes de Jones Instructor de diciembre de 20 de 1900 encontramos esta impresionante declaración. Dice, pensad en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza humana caída y afligida, degradada y profanada por el pecado. Es una declaración poderosa. Nuevamente, tomó sobre sí la naturaleza humana caída y afligida, degradada y profanada por el pecado, pero tenía el Espíritu en su vida, quien le dio la victoria incluso sobre la carne pecaminosa. Es decir, el Señor Jesús vivió una vida perfecta en la carne pecaminosa porque permitió que el Espíritu dictara las decisiones de su vida.
Continúa diciendo, soportó todas las tentaciones que acongojan al hombre. ¿Alguna vez has leído la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1? ¿De quién descendió Jesús? ¿Descendió de Abraham, el mentiroso? ¿Descendió de Jacob, el usurpador? ¿Descendió de David, el adúltero? ¿Descendió de Rahab, la ramera? ¿Descendió de Ruth, la moabita? Ella no era una mala mujer, pero ni siquiera era israelita. ¿Descendió de Manasés, uno de los peores y más malvados reyes en la historia de Israel? Y también descendió de Amón, que fue incluso peor que Manasés. En otras palabras, Jesús recibió por herencia las características que estos ancestros poseyeron. Vino en la semejanza de carne pecaminosa, pero por el poder de Dios venció el pecado en esa carne pecaminosa. ¿Saben? Eso es un milagro extraordinario de Dios, que Jesús dependiera del poder divino para vencer el pecado. En ese libro clásico, página 32, encontramos esta impresionante declaración. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. ¿Asimilan esa parte de la declaración? ¿Jesús vino con la naturaleza no caída de Adán, tal como era en el jardín del Edén? No. Ella dice que habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero aquí tenemos un pero. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Les pregunto, si Jesús hubiese venido en una naturaleza distinta a la nuestra, sus hermanos regenerados y convertidos, si Jesús hubiera tenido una naturaleza distinta a la nuestra, ¿podría alguna vez pedirnos que sigamos su ejemplo? Por supuesto que no. Si Jesús hubiese tenido poderes y recursos a los que no tenemos acceso, ¿no podría pedirnos que venzamos como Él lo hizo? ¿Saben? Siempre pongo este ejemplo. Supongamos que Superman existiera. Obviamente sabemos que no, y que se apareciera a la entrada y dijera, hola amigos, ¿cómo les van a todos en esta maravillosa tarde de sábado? Y entonces dice, mírenme. Y luego dice, no solo miren, sino síganme. Y entonces va volando al cielo. ¿Qué diríamos? Espera, sígueme. ¿Por qué no podríamos seguirlo? Porque tiene poderes que nosotros no tenemos. ¿Cómo podría Jesús decirnos síganme si Él tuviera poderes a los que no tenemos acceso? Si Él tuviera una naturaleza superior a la que recibimos cuando nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo? De la casualidad que Elena White no es la única que enseña que Jesús tenía la naturaleza de Adán después de la caída, después de haber sido regenerado por el Espíritu Santo. Se debate que el más grande teólogo del siglo XX es Karl Barth. Tal vez no han escuchado de él, pero escribió una serie de libros llamado Dogmas de la Iglesia. Esto es lo que dice Karl Barth acerca de cuál naturaleza tomó Jesús. Pero no debe haber debilitamiento ni ocultamiento de la verdad salvífica, que la naturaleza que Dios asumió en Cristo es idéntica a la nuestra, tal como la vemos en términos de la caída. Continúa diciendo, si no fuera así, ¿cómo podría Cristo ser como nosotros? ¿Qué tendríamos nosotros con Él?
Estamos ante Dios caracterizados por la caída. El Hijo de Dios no solo asumió nuestra naturaleza, sino que entró a una forma concreta de nuestra naturaleza, bajo la cual estamos frente a Dios como hombres condenados y perdidos. Una declaración poderosa, hecha por un teólogo que no era adventista del séptimo día, y también hay otros teólogos con declaraciones similares al respecto. Quiero leer un par de declaraciones que han sido bastante debatidas por teólogos y han tratado de arreglar la traducción diciendo que las personas que nacen nuevamente de Dios no continúan pecando habitualmente. Siempre están tratando de arreglar el texto. Quiero leer esta declaración tal como está en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. Aquí, Juan, el apóstol y discípulo amado de Jesús, dice lo siguiente: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora noten esto. Cualquiera que es nacido de Dios, ¿está hablando de conversión? ¿De aquellos que han nacido del agua y del Espíritu? Absolutamente. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él. ¿Recuerdan eso? Porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Inmediatamente después de leer eso, viene una pregunta a las mentes de las personas. Bueno, Pastor Bor, ¿usted es perfecto? Mi respuesta siempre es, lejos de eso. Pero escucha, la razón por la que no soy perfecto no es porque Dios no tenga el poder de darme la victoria y hacerme perfecto. Es porque no cumplo con las condiciones. Es porque no me acerco constantemente a Jesús, porque no estoy en Jesús, porque no permanezco en Él. Es decir, no es que el poder de Dios sea carente, es nuestra falta de someternos a Jesús como Salvador y Señor. Y por cierto, la posibilidad de la perfección no depende del yo ser perfecto o no. Depende del poder de Dios de hacerme perfecto o no. Noten, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Les pregunto, ¿Jesús tuvo acceso al poder de la naturaleza divina para vencer el pecado en su humanidad? ¿Jesús tuvo poder divino? ¿Dios le dio poder divino para vencer el pecado en su vida? Constantemente sí. Nació del Espíritu, creció en el Espíritu, fue bautizado en el Espíritu, ministró por el Espíritu, murió por el Espíritu, fue resucitado por el Espíritu. Es decir, el Espíritu controlaba completamente su vida, de principio a fin. Y así puede ser con nosotros si cumplimos las mismas condiciones. Noten 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis... ¿Quiénes? Nosotros, sí, fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Podemos tener una naturaleza divina? ¿Podemos recibir el poder de la naturaleza divina de Jesús? Sí, podemos. ¿Puede eso llevar a nuestra naturaleza humana a vencer el poder del pecado? Absolutamente. Bueno, todos sabemos acerca de la escalera, de la cual se menciona en 2 lugares, en Génesis 28 y también en Juan capítulo 1. Esta escalera es Jesús. Ya hemos notado que la escalera es María en la teología romana. Ella es el puente entre el cielo y la tierra, porque Jesús es el abogado de la justicia, mientras que María es la abogada de la misericordia. Pero mi Biblia dice que Jesús es el abogado de la misericordia, y a la vez que ese es el abogado de la justicia. Y uno dice, ¿por qué María no puede ser la abogada? ¿Por qué no puede ser la escalera? Es muy sencillo.
Se nos dice que la escalera fue plantada firmemente en la tierra, y la parte alta de la escalera alcanzó el cielo más alto. La escalera representa las dos naturalezas que tiene Jesús. El Señor Jesús tenía la naturaleza humana, es decir, fue establecido en la tierra, pero alcanza el cielo más alto, lo que significa que Él es Dios. Él es Dios y también hombre. Por lo tanto, puede ser la escalera porque tiene el fondo y la cima. El problema con María es que solo es humana. El problema es con la cima de la escalera. Solo alguien que es Dios puede representarnos ante Dios. Solo alguien que es hombre puede representar nuestro caso adecuadamente ante Dios. Es decir, Jesús es el puente entre el cielo y la tierra. Y como venció el pecado en la naturaleza pecaminosa, a través de la naturaleza divina, las Escrituras en 2 de Pedro 1, versículo 4, nos dicen que podemos tener la naturaleza divina y vencer también el pecado. Básicamente, la idea de la Inmaculada Concepción y la idea de que Jesús vino a este mundo a través de María, quien era inmaculada y que por lo tanto trajo a Jesús a este mundo inmaculado, es que separa a María y a Jesús de nosotros. Principalmente separa a Jesús de nosotros. Hay un eslabón roto entre Jesús y nosotros. Es decir, Él tiene una naturaleza distinta a la nuestra. ¿Qué esperanza tenemos de vencer como Él lo hizo? ¿Qué esperanza tenemos de seguir su ejemplo si Él tuvo una naturaleza distinta a la nuestra o a la de sus hermanos? Entonces podemos ver que esta idea de la Inmaculada Concepción de María, que incluye que Jesús vino al mundo inmaculadamente con la naturaleza de Adán antes de la caída, tiene implicaciones teológicas bastante serias. Las implicaciones son si uno es capaz o no de vencer al pecado en su vida. Ahora notemos esta declaración en El deseo de todas las gentes, un libro clásico que habla sobre Jesús, el Salvador del mundo. Es una hermosa biografía del Señor Jesús. Página 278. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Noten esto. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. ¿Eso qué significa? ¿Que necesitaba llegar a la tierra hasta el último peldaño? Ella explica, pero Cristo nos alcanzó donde estamos. No donde estaba Adán, sino donde estábamos nosotros. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. ¿No es esto maravilloso? Y luego cita Romanos 8. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice, bueno, pastor, esa meta es imposible. Entonces lo que usted dice es que Dios nos da metas imposibles para alcanzar. Él dice, sed perfectos, pero sé que no pueden. ¿Es así como opera Dios? Para nada. Todos conocemos este famoso texto, uno de mis favoritos, Filipenses 4, versículo 13. Lo citamos anteriormente, dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. No, el texto dice, todo lo puedo, excepto vencer al pecado en Cristo que me fortalece. Eso no es lo que dice allí. Allí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, podemos vencer al pecado por el poder que Dios nos da en Jesucristo. También en la semejanza de carne, de pecado. Si dependemos de Dios, así como Jesús lo hizo, podemos ser más que vencedores
en Jesucristo, quien nos amó y dio su vida por nosotros. La razón por la que tenemos que alcanzar esa meta es porque no cumplimos las condiciones de permanecer en Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nos sometemos a Jesús a cada momento de cada día y el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, obtenemos la victoria sobre el pecado. Pero el problema es que dedicamos tanto tiempo en frente al televisor. ¿Realmente creemos que eso nos dará la victoria sobre el pecado? Dedicamos tanto tiempo yendo de aquí para allá en cosas que no malas en sí mismas. Saben, en nuestro trabajo estamos tan ocupados, tan atrapados en la rutina de vida, que apenas tenemos tiempo para pensar en Jesús, en el curso de nuestras actividades diarias. Y claro, si no estamos en sintonía con Jesús a cada momento, todos los días, entonces no habrá victoria sobre el pecado. Me gustaría dar mi conclusión leyendo una impresionante declaración. Esta declaración se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 607. Y debo advertirles, ha sacudido a más de uno. Escuche esto. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Esa fue una hora débil, pero bueno, no pasa nada. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está sentado, haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Ahora noten cómo describe la perfección en Jesús. Nuestro Salvador no pudo ser conducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Ni siquiera en qué? Ni siquiera en pensamiento pudo ser inducido a ceder a la tentación. Y luego habla de nosotros. Satanás encuentra en los corazones humanos algunos asideros en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia. ¿Ven? Algún deseo pecaminoso que se acaricia. Por medio del cual la tentación se fortalece. ¿Cuál es el problema? Que acariciamos el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Fortalece la tentación. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Ahora viene la impresionante conclusión de esta declaración. Ellen White dice: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Es una declaración impresionante. Ni siquiera ¿qué? Jesús no pudo ser vencido por el poder del enemigo, ni siquiera en pensamiento, dice Ellen White. Mucho menos en acción. Y ella dice que esta es la condición en la que el pueblo de Dios será encontrado, aquellos que pasarán por el tiempo de angustia. Tiempo de angustia que será cual nunca se ha visto en la historia del mundo, donde el pueblo de Dios enfrentará el decreto de muerte, donde el pueblo de Dios pasará por la experiencia de Azarías, Misael y Ananías, una de mis historias favoritas de las Escrituras. Les pregunto, ¿la fuerza y la lealtad de estos jóvenes estaba fija en sus mentes? Claro que sí. Claro que sí. ¿Habían crecido en la santificación? Uno lee el primer capítulo y allí sus vidas no peligraban. Peligraba la vida del cocinero, porque si ellos estaban flacos y débiles, Nabucodonosor le iba a decir al cocinero: oye, ¿por qué estos muchachos están flacos y sus mentes no trabajan como deberían? ¿Saben? Sus vidas no peligraban, pero decidieron que permanecerían leales a Dios, que serían fieles, que serían obedientes a Dios. Así que pidieron agua y vegetales para comer. Tomaron su decisión en una prueba pequeña, en una tribulación pequeña. Hicieron de eso el modelo de sus vidas, conquistar en las cosas pequeñas para que cuando lleguen las pruebas grandes también podamos vencer.
Y luego se nos dice que tuvieron que enfrentar una prueba mucho mayor y que ellos habían crecido en su experiencia espiritual. De hecho, en Daniel, capítulo 3, se nos dice que se enfrentaron a la imagen de la bestia. Recuerden que por un tiempo Nabucodonosor vivió como una bestia y levantó una imagen, mandó a todos que adoraran a esa imagen que había levantado y que el que no la adorara fuera muerto. Y hubo un pequeño remanente que dijo, no la adoraremos. Les pregunto, ¿esta es una pequeña figura del tiempo de angustia? Ciertamente. Ya conocemos Apocalipsis 13. Dice allí que la bestia levantará su imagen y mandará a todos que adoren a la imagen de la bestia. Y el que no la adore, ¿qué pasará con él? Pues morirá. Dios tendrá un pueblo que permanecerá en pie y dirá, seremos fieles a Dios, aunque los cielos caigan, aunque perdamos nuestras vidas, seremos fieles al Señor. Absolutamente. Porque habrá crecido en la santificación. Quiero leer un libro fantástico, es uno de los menos conocidos de Ellen White, se llama La vida santificada. Es un librito hermoso. Habla de Daniel, de Juan el apóstol, uno de los hijos del trueno. Si quieren ver cómo creció en la gracia y en el conocimiento de Jesús, es maravilloso cómo describe en ese libro. Entonces, es tiempo de que nos pongamos a manos a la obra. Esta idea de la Inmaculada Concepción es en realidad una inmaculada perversión, porque separa a Jesús de nosotros. Rompe el vínculo entre Jesús y nosotros, porque lo hace distinto a nosotros. Según eso, María tenía que tenía que ser distinta para que Jesús fuera distinto, por lo que Jesús no puede ayudarnos en la lucha en que nos encontramos ahora. Así que Dios nos ayude a través de su poder a ganar la victoria sobre el pecado.